Hola, un saludo muy grande para toda nuestra comunidad esapista que se conecta a esta hora con un nuevo episodio de Café con el Autor. Hoy desde la Territorial Tolima, por supuesto con calorcito, acá en la sede principal, en la ciudad de Ibagué, en el marco de la celebración también de la Feria Internacional del Libro acá en nuestro país, en Colombia. Saludamos gratamente a todos nuestros estudiantes que se conectan a esta hora con este nuevo episodio, por supuesto a toda nuestra comunidad de docentes, nuestros administrativos y por supuesto también a toda la ciudadanía en general. Les invitamos a que antes de empezar con el profesor Carlos Forero, que es el autor del libro que vamos a estar abordando durante los próximos 30 minutos, vayan, se sirvan un cafecito, se relajen y se sienten a echar un poquito de chismecito frente a los libros y las publicaciones y en particular este libro que aborda nuestro docente Carlos Forero. Profe Carlos, bienvenido. ¿Cómo se siente hoy en su primer Café con el Autor? No, muchísimas gracias por la invitación, muy contento. Pues de eso se trata, presentación de lo que uno hace. Exactamente. Bueno, el profe Carlos Forero, para toda la comunidad que se conecta a esta hora, es abogado, contador público, magíster y especialista en Derecho Administrativo. Es también candidato a doctor en Derecho Público y es investigador junior de MinCiencias, reconocido por MinCiencias a nivel nacional. Además, lleva siendo docente de la ESAP acá en la Territorial. ¿Cuántos años, profe? No, ya 4 años, muy contento con la Territorial Tolima, dictando los cursos de Derecho Administrativo y precisamente en los cursos de Derecho Administrativo abordo la teoría general del acto administrativo, que ese es el libro que toco con los estudiantes. Bien, profe Carlos, entonces hoy pues empezamos este capítulo con el libro del acto administrativo en su tercera edición. Pues usted me comentaba en el detrás de cámaras que se trata de un libro que aborda unas nociones que son básicas sobre el derecho administrativo, sobre la administración pública y sobre el acto administrativo y que está especialmente escrito para personas en proceso de formación, ¿verdad, profe? Así es. Bueno, pues antes de empezar a abordar pues como el tema en materia, yo lo invito a que se tome un primer sorbito de nuestro cafecito, un cafecito tolimense, rico. ¿Cómo le va a usted con el café, profe? Delicioso. ¿Qué prefiere, el café o la aromática? El café. El cafecito, bueno. Y acá en el Tolima tenemos de los mejores cafés, ¿no? Que se producen a nivel nacional. Entre otros, Planadas. En el municipio de Planadas, en todo el sur del Tolima y también en los municipios del norte que también se produce cafecito Santa muy Isabel delicioso. también. Santa Isabel, Líbano, Veo y demás. Somos cafeteros. Cafeteros, zona cafetera. Bueno, profe, empecemos entonces con el tema en cuestión. Hablemos un poquito de quién es Carlos Forero, más allá de su perfil profesional. Cuéntanos, profe, cuál es tu perfil, a qué te dedicas además de ser docente, cuántos años llevas en esta profesión. Bueno, primero debo decir que soy contador público, es el primer pregrado que realicé en la Universidad San Martín de Bogotá. Luego hice el pregrado en Derecho de la Universidad de Ibagué. Y ahí donde fue a comenzar a estudiar a profundidad sobre el derecho administrativo, el área del derecho que más me gusta. Comencé a estudiar la especialización en Derecho Administrativo y luego la maestría en Derecho Administrativo. Debo decir también que la maestría en Derecho Administrativo la hice en la Universidad Libre Excepcional Pereira. Y tuve la fortuna de recibir clases de 2 juristas tolimenses, que creo que esto es oportuno mencionarlo. Uno de ellos, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que fue magistrado del Consejo de Estado, sección tercera. Y otro jurista tolimense que también me inspiró a escribir este libro, Carlos Ariel Sánchez Torres, tolimense también. Y culminé con los estudios de maestría y me animé a seguir estudiando el doctorado y el derecho público. Entre las ramas del derecho público o las especialidades del derecho público encontramos el derecho administrativo. El derecho administrativo. Y ahí entraba, pues, como ya lo mencionó, que soy investigador junior reconocido por MinCiencias, ¿sí? Pues ahí se infiere o es fácil concluir que mi pasión es por la escritura. Obviamente que para la escritura se debe tener
un hábito de lectura, y Claro. eso es importante. ¿Por qué? Porque es que la lectura hace como una reflexión y luego tomar una postura, un pensamiento. Y asimismo publicar unos textos, no solamente un libro, sino también un artículo de revista, de Artículos capítulo de de libro. investigación. Profe, y hablábamos de que este no es su primer libro, usted ya lleva varias publicaciones. Este es el más reciente, el Ese más es el nuevo. más reciente. De hecho, el libro tiene 3 ediciones. La primera fue en el año 2020 y poco a poco, pues a medida que uno va enseñando a los estudiantes sobre la teoría del acto administrativo, pues recoge otros ejemplos. Este es un libro dirigido para estudiantes, ¿sí? Cosa que el estudiante sepa la noción del acto administrativo y por qué es importante para el derecho administrativo y para la teoría de la administración pública. Correcto, sí. Y nótese que el acto administrativo no es un tema exclusivo de abogados, no, también para administradores públicos, de lo público. Y sí, Incluso tiene- para personas en general que tengan alguna afinidad con los temas relacionados a la administración pública. De pronto una persona que no tenga una carrera de administración, ¿cierto? Pero que quiera aprender, que quiera saber cómo funciona, ¿podría acceder a este libro, profe? Me encantó su reflexión. Un ciudadano de a pie, también puede conocer un poco sobre el derecho de petición. Claro, El derecho de petición es un derecho fundamental que todos recurrimos, ¿para qué? Para solicitar información, documentos, también se plasma en ese libro. Recordemos que en gran medida de los actos administrativos son producto de respuesta del derecho de petición, siempre y cuando surta efectos jurídicos. claro. Bueno, profe, cuénteme usted cómo llega a la escritura de este libro, de dónde sale ese interés suyo por empezar a abordar estas nociones básicas, ¿sí? Que me imagino que va por ahí la pista, ¿no? De identificar de pronto esas falencias, esas lagunas, esos vacíos que hay, no solamente en las personas que estudian administración pública u otras carreras como el derecho, ¿cierto? Sino también desde la ciudadanía. ¿De dónde sale ese interés por escribir esta tercera edición y las 2 anteriores? Lo primero que debo decir es la Universidad Libre Excepcional Pereira, que me inspiró al estudio de la teoría general del acto administrativo. Imagínense que un curso que se llama así, Teoría General del Acto Administrativo, es dictado por 3 profesores diferentes y cada profesor con su propio pensamiento. Claro, entonces como que se vuelve como curioso por qué un jurista dice esto y otro dice diferente y otro dice diferente. Entonces yo recogí todas estas explicaciones con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes que sobre el acto administrativo encontramos muchas explicaciones, ¿sí? Y eso fomenta precisamente a la lectura, Claro. porque es que el hábito de lectura se vuelve a la persona como curiosa cuál es el concepto adecuado de lo que se trata el acto administrativo. Lo mismo ocurre cuando uno define qué es el derecho administrativo. Y unos dicen que es el derecho de la administración pública y otros dicen que es el derecho de la función administrativa. Son 2 conceptos totalmente diferentes. Pero ¿cuál es el que más se adecua para explicar sobre el acto administrativo? Es la Universidad Libre que me inspiró, ¿sí? Sus profesores, 2 de ellos, juristas tolimenses. Y ahí comencé a divulgar con los estudiantes, socializar sobre la importancia del acto administrativo. ¿Por qué se dice que el acto administrativo es producto del ejercicio de una función administrativa? Al estudiante de la administración pública hay que enseñarle qué es la función administrativa y qué produce en el ejercicio de la función administrativa. ¿Qué produce? No solamente actos administrativos, también contratos estatales. Claro. Obviamente la contratación estatal sería otra temática de otro curso, e incluso ya hay hasta diplomados sobre ello, especializaciones. Bien, profe, hablemos un poquito entonces, ya que usted mencionó estas personas que inspiraron la escritura y bueno, el interés por estos temas que se desarrollan en esta tercera edición. Hablemos un poquito de cuál es ese marco teórico, de cuáles son esos autores o esos otros profes que también hacen parte de este proceso de escritura a nivel local, a nivel nacional, de pronto si es el caso a nivel internacional, que motivaron también de pronto el desarrollo teórico de los argumentos que usted expone. Bueno, muy bien. El libro
contiene 16 capítulos. Para el estudiante debo enseñarle el concepto del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es que antes de explicar sobre la teoría general del acto administrativo, primero debo indicar por qué la teoría general del acto administrativo hace parte del derecho administrativo. Hay que explicar, ¿cierto? Luego viene la teoría de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Desde un criterio orgánico y desde un criterio funcional, ¿cierto? La administración pública como autoridades públicas, órganos, organismos, mientras que la autoridad pública en ejercicio de una función administrativa ya estamos en una idea o una dimensión de un criterio funcional, material, y ahí es donde produce actos administrativos. Abordado el concepto de derecho administrativo y el concepto de administración pública, comienzo a explicar sobre la teoría general del acto administrativo. Ahí es donde yo comienzo a explicar qué es el acto administrativo, cuáles son los elementos del acto administrativo, cuáles son las características del acto administrativo, cuáles son los atributos del acto administrativo. Y hay un tema muy interesante, que eso no es un tema exclusivo de los abogados, también para los administradores públicos, el tema de los recursos. El tema de los recursos. Nótese, hay una curiosidad que en sede administrativa o en la vía administrativa utilizamos los recursos de reposición, apelación y queja. Y mire la curiosidad, en esos procedimientos no se requiere de la presencia de abogado. De un abogado. La ciudadanía puede hacerlo por sí misma. Hacer uso de los recursos. Es una gran ventaja. Pero Entonces, si no los conocemos, exacto, ¿cómo hacemos para usarlos? Invitamos a que revisemos el libro del acto administrativo para que conozcan los recursos de vía administrativa, el recurso de reposición, ante quién se presenta el recurso de reposición, o ante quién se interpone el recurso de apelación, ¿cierto? ¿Cuál es el término para presentarlo? ¿Cuál es el término para dar respuesta? ¿Sí? Son temas muy de común para la gente, no solamente para los profesionales, sino también para la comunidad general. De hecho, la segunda pregunta que me plantea, en el libro hay muchas citas de otro jurista tolimense que hay que rendirle homenaje también, ya fallecido, Jaime Vidal Perdomo, de Icononcio, Tolima, al punto que a ese señor lo bautizaron, digámoslo así, el padre del derecho administrativo moderno. Y en este libro se extrae unas 5 o 6 citas de él muy importantes sobre la teoría del acto administrativo. A juicio de él, por ejemplo, Jaime Vidal Perdomo decía que es el derecho de la administración. Y cuando habla sobre el acto administrativo, siempre tiene la idea de que el acto administrativo es la manifestación de voluntad de la administración. Nótese que el estudio, digámoslo así, o el análisis del acto administrativo no solo debe partirse de entrada qué es el acto administrativo, pues debo explicar primero derecho administrativo y luego administración pública. Son las mismas enseñanzas de Jaime Vidal Perdomo, que fue jurista tolimense. Profe, de esos 15 capítulos, ¿cuál es su preferido? ¿Cuál es el que usted considera que es de pronto fundamental para el lector, para la persona que se esté acercando hasta ahora a estos temas? Yo diría que 2 capítulos. La primera, ¿cuándo se puede hablar de la existencia del acto administrativo? Mire que esto no es tarea fácil. Yo sé que no estamos en una clase, pero es bueno que los estudiantes o los que nos están viendo conozcan esas 3 características. La primera, que exista una manifestación de voluntad. ¿Voluntad de quién? Pues de la administración pública. 2, que sea producto del ejercicio de una función administrativa. Y mire que esto es fundamental, porque si no es producto del ejercicio de una función administrativa, entonces no hay acto administrativo. Sí, que es fundamental. Y la tercera, tiene que producir efectos jurídicos. Si no produce efectos jurídicos, tampoco podemos hablar de la existencia del acto administrativo. Con esas 3 características permite inferir sobre la existencia del acto administrativo. Este como un capítulo. Y el otro capítulo, que hace poco lo mencioné, el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental
¿sí? Que tiene todas las personas, no solamente los ciudadanos, sino todas las personas, donde solicita o pide, ¿sí? Información, documentos, y que en gran medida de esos derechos de peticiones da lugar a la expedición de actos administrativos. Quiero destacar esto que es muy importante: no todas las respuestas a los derechos de petición son actos administrativos. Solamente cuando cumple esas tres características: que exista una manifestación de voluntad; 2, que sea producto del ejercicio de una función administrativa; y 3, que produzca efectos jurídicos. Y esa premisa es muy importante, porque es que nosotros podemos incurrir en un error de que una respuesta a un derecho de petición, todas las respuestas de un derecho de petición son actos administrativos. Y como para precisión, si el acto o la respuesta que habla el derecho de petición surte efectos jurídicos, ya estaríamos hablando de un acto administrativo. Bueno, profe, usted no se imagina todo lo que yo estoy aprendiendo acá con esta charla. Me imagino que las personas que se conectan a esta hora en esta emisión de Café con el Autor también están aprendiendo, están conociendo de estas nuevas nociones de acto administrativo. Yo lo invito, profe, a que se tome un sorbito de su cafecito, a que sigamos para que podamos continuar pues con esta charla tan amena. Ya vamos por la mitad del programa. Recordarle también a las personas que se están conectando a esta hora, estamos con el profesor Carlos Forero, docente actual de la Territorial Tolima, de la ESAP Territorial Tolima, quien nos está presentando su último libro, El Acto Administrativo, en su tercera edición. Bueno, profe, ahora sí yo quiero que usted me comente y le comente a las personas que nos están viendo y nos están escuchando por qué vale la pena leer este libro. Bueno, primero, el libro no tiene un lenguaje complicado, denso, no sé, difícil de comprender. Puedo decir desde ya que el libro es un manual, cosa que el estudiante encuentra nociones básicas y que el estudiante ya tenga un aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Cuál es el origen del derecho administrativo? Comencemos por ahí, el origen del derecho administrativo. Ya ahí coloco en el libro, muchos dicen que el derecho administrativo, su origen está en el derecho francés. Pero otros autores dicen que no está en el derecho francés, sino en el derecho indiano. Pero ahí resumen por qué considera que está en el derecho francés y por qué considera que está en el derecho indiano. ¿Cómo queda el estudiante? Bueno, debo investigar más, ¿sí? ¿Y cuál de las dos explicaciones resulta coherente? Obviamente plasmo en mi libro que yo sí soy de la línea que el acto administrativo, el derecho administrativo, su origen está en el derecho francés, en la Revolución Francesa. Muy bien, y esto por un lado, como un manual, cosa que el estudiante se encariñe, obtenga unos conceptos básicos y que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo sobre el tema. 2. El libro tiene una cantidad de explicaciones aportadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es decir, apartados de sentencias del Consejo de Estado. Mire que es importante, no solamente mirar la normativa, o sea, el derecho, la ley 1437 de 2011, la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, no solamente normas, sino también qué ha dicho la jurisprudencia, qué ha dicho los jueces sobre esos temas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que debo decir esto, que es lamentable, pero así es el derecho. El derecho no es una ciencia exacta, que se permite varias interpretaciones y donde la jurisprudencia escoge la interpretación adecuada para resolver el caso en concreto. Este es un libro rico en citas de jurisprudencia. Y tercero, al estudiante no solamente a invitarlo a que revise normas, no, va más allá. Al estudiante le gusta que le coloque ejemplos. Claro, ¿por qué? Porque es que el estudiante, yo me he dado cuenta que aprende a puntas de ejemplos. Y con esos ejemplos queda el estudiante como que, sí,
Contextualiza lo que está leyendo a un caso de la vida real. Exacto, sí, porque es que la norma a veces se queda corta. Entonces el profesor se ve obligado a colocar un ejemplo y así lo plasmo en el libro. Cosa que el estudiante tenga la noción con un ejemplo. Por ejemplo, la figura del silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Es una omisión de dar respuesta por parte de la administración frente a la solicitud y recursos presentados por los ciudadanos o los administrados, si se quiere. Pero la gran pregunta es, ¿se justifica que esa figura exista en Colombia? Ese es el debate que pongo a los estudiantes. Imagínense, el núcleo esencial del derecho de petición es la pronta respuesta, pero tenemos en el derecho la asistencia a un silencio administrativo. ¿Será que es compatible o no es compatible la figura de silencio administrativo con el núcleo esencial del derecho de petición? Y nótese que al estudiante no solamente aportar conocimientos o contagiar esa pasión por el hábito de lectura, sino también tener un pensamiento crítico. Claro, le motiva la reflexión más allá de simplemente recibir un aprendizaje, es cómo está funcionando el sistema legal del país y pues cómo se puede aportar también desde su profesión a mejorarlo, ¿no? Exacto. Desde ese análisis crítico de lo que no funciona bien. Exacto, ¿sí? Por eso me encanta cuando yo socializo con los estudiantes, no solamente estudiamos la validez de una norma, sino la eficacia y eficiencia de la norma. Claro, que esta norma esté compatible con la Constitución, ya estamos hablando de que es una norma válida. Pero el chico del programa de Administración Pública Territorial siempre hace esa pregunta: ¿será que se cumple en la práctica? ¿Será que es eficaz? ¿Será que es eficiente? Ese es lo rico, la socialización entre docente y estudiante de Administración Pública al abordar temas de teoría general del acto administrativo. Profe, qué bueno, y me encanta mucho que usted mencione que el lenguaje del libro es, digámoslo, podríamos decirlo de alguna manera muy, muy democrático, ¿no? Permite el acceso de la mayoría de personas, y podríamos hablar de que en un país como Colombia eso sí que es importante, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el acceso de pronto a una formación, ¿cierto? A una educación y mucho menos a una educación superior, ¿no? Yo en estos días leía unas cifras muy alarmantes frente al porcentaje de jóvenes que podía acceder a la educación superior en un territorio como el nuestro, en el Tolima, y decía que solamente el 30% de los jóvenes que se graduaban accedían a la educación superior, pero no porque no quieran, sino porque, bueno, hay diferentes circunstancias que lo plantean. Y este libro, entonces, podríamos decir que, de cierto modo, también es un elemento metodológico para acercar a las personas a un conocimiento que es básico y que es esencial en un país como el nuestro, ¿verdad, profe? Así es, sí, así es. Fomentar el pensamiento crítico. Exacto. Porque no es solamente estudiar normas, sino miremos a ver, ¿no?, cómo vamos a mejorar esto. De hecho, hace poco, con el Seminario de Derechos Humanos, es un seminario electivo de 2, fue provechoso porque abordábamos el tema de la mora judicial. Imagínense un proceso demandando un acto administrativo, por ejemplo, que dure 8 o 10 años. Sí, no. ¿Será que eso es garantista de un Estado social de derecho? No. Y mire que el estudiante de Administración Pública Territorial entra al discurso, al debate, y ¿qué proponen? Son muchas las propuestas, ¿sí? Las reformas, aumentar el personal o capacitar a los funcionarios administrativos, judiciales, para evitar esa mora judicial. Es un tema tan complejo, pero que se presta a discusiones y debate. Y de la Escuela Superior de Administración Pública podemos presentar propuestas. De eso se trata. Bueno, profe, ya para ir cerrando, vamos a hacer estas últimas 3 preguntitas que ya engloban un poquito la experiencia de la escritura del libro. ¿Cuál fue ese mayor desafío que usted encontró de pronto en la escritura del libro, y cómo resumiría usted esa experiencia no me decía que era de investigación, sino más bien de reflexión, de formación? Muy bien. Dos consideraciones. La primera, el docente se ve comprometido
a que el estudiante obtenga nociones básicas. Este es el libro pensado para ellos. Cosa que el estudiante sepa varias figuras. Ejemplo, los recursos de vía administrativa, que eso no es un tema exclusivo para abogados. Ejemplo, la tutela en caso de vulneración de derechos fundamentales, también se plasmó ahí. Ejemplo, la clasificación de los actos administrativos expresos, actos administrativos tácitos, actos administrativos precontractuales, actos administrativos contractuales, actos administrativos postcontractuales. Es un abordar sobre la teoría general del acto administrativo, es muy amplio. Y aquí lo resumo, es un reto, sí, como bien lo menciona, pero siempre pensando a los estudiantes. Cosa que estén décimo semestre, ya finalizando, conozca por lo menos las características para hablar de la existencia del acto administrativo. Que exista una manifestación de voluntad, ¿sí? Que sea producto del ejercicio de una función administrativa. Y tercero, que produzca efectos jurídicos. Y a mí me parece provechoso que el estudiante sepa esto, no para el momento, sino para toda la vida. Y téngalo por seguro que yo siempre he insistido esto, que el acto administrativo es como el aire, está en todas partes. Y voy a mencionar varios ejemplos. Si usted va a Cortolima, ya está hablando de actos administrativos. Licencia ambiental, ¿qué es? Es un acto administrativo. O si va a la IAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde la IAN impone una multa o una sanción tributaria, y ese documento que se plasma la multa, ¿eso qué es? Un acto administrativo. La Escuela Superior de Administración Pública, donde hace nombramiento a un profesor, libre nombramiento y remoción, ¿y eso qué es? Acto administrativo. La Contraloría General de la República, donde declara responsable fiscalmente a una persona, a un gestor fiscal, ¿y eso qué es? Acto administrativo. Son muchísimos ejemplos, por eso yo siempre he insistido en esto, que el acto administrativo es como el aire, está en todas partes. Por eso los estudiantes del programa de Administración Pública deben encariñarse no solamente las asignaturas de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, sino también sobre el acto administrativo, que es la piedra angular del derecho administrativo. Bien. Profe, alguien que quiera acercarse a este libro del cual ya pues hemos dedicado prácticamente todo este programa, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, ese libro fue publicado por una editorial muy conocida, que es el Grupo Editorial Ibáñez. O sea, tiene una larga trayectoria y por eso me siento muy, muy contento por haber publicado en esa editorial. Eso lo consigue la editorial Ibáñez. Desde luego, tuve la fortuna de ir varias veces a la Panamericana de la ciudad de Ibagué. También está en venta ese libro. Okay. Por encargos también. Por internet y también lo podemos conseguir. Desde luego también para los estudiantes, yo les insisto a que busquen la biblioteca, también está ese libro. Y lo puede sacar prestado para un determinado tiempo y socializar. Listo. Bien, les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron a esta emisión de Café con el Autor. Hoy tuvimos el placer de saludarlos desde la hermosa Territorial Tolima con el profesor Carlos, quien nos habló sobre el lanzamiento de su libro El Acto Administrativo en su tercera edición. Les invitamos, por supuesto, a que lo lean, a que lo busquen. Ya saben que es un libro de gran interés, no solamente para las personas estudiantes o en proceso de formación en Derecho, en Administración Pública o carreras afines, sino también para la ciudadanía en general. Está escrito en un lenguaje común para todos y todas. Y bueno, pues es un placer como siempre recibirlos, un agradecimiento muy especial también al equipo de comunicaciones, a la Territorial Tolima, al enlace de biblioteca y a todas las personas que se conectaron con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Café con el Autor.